la creación. Thanks. Ok, bueno, entonces tenemos aquí el área de Mesoamérica. Grosso modo va desde la región de lo que serían actualmente las fronteras entre Honduras y Guatemala y Salvador y Guatemala en el lado sur. Y el istmo de Tehuantepec al lado izquierdo. Y entonces aquí se mencionan grosso modo algunas de las más de 200 más todavía, porque muchas no han sido encontradas, de las ciudades que se desarrollaron en esta zona, ¿verdad? En esta área maya, un territorio de aproximadamente unos 250.000 kilómetros cuadrados y que alcanzó un extraordinario desarrollo, sobre todo a lo largo del primer milenio de nuestra era, ¿verdad? Que es como nosotros conocemos más sobre esta civilización. Pueden observar aquí al lado izquierdo digamos, la región de los Olmecas, que tuvo muchísima influencia al comienzo, en los inicios, y vamos a empezar por ahí. ¿Verdad? Entonces, bueno, muy rápidamente vamos a ver los antecedentes de lo que es todo lo pasado, digamos, previo a la llegada de los españoles del continente americano. Y entonces hoy día mencionamos que el poblamiento de América se daría en torno a aproximadamente 25.000 años y que tuvimos una larga etapa, que es la que se llama etapa de cazadores de grandes mamíferos, mamuts, etcétera, ¿verdad? La megafauna, y que ese periodo fue larguísimo, ¿verdad? Porque va a abarcar, digamos, el final del periodo geológico previo a nosotros, ¿verdad? Y, y hoy día pues ya nos encontramos en una etapa donde el mundo se estabilizó con las condiciones que hasta ahora están empezando a modificarse, pero como consecuencia de la actividad humana. Entonces podemos decir que hacia el 8000 ya tenemos las condiciones, digamos, ya no estamos en edad del hielo, ha desaparecido la megafauna, ha cambiado radicalmente la geografía, los ambientes, ¿verdad? De todo el continente. Por ejemplo, particularmente en los Estados Unidos, una capa de hielo, ¿verdad? Permafrost, se extendía sobre el territorio, gran parte del territorio de Estados Unidos y tenía más de 100 metros de altura de puro hielo, ¿verdad? Un poco como esas zonas en Siberia, inclusive. Bueno, terminado ese periodo, que arranca hacia el 8000, lo que va produciendo entonces es una adaptación de los seres humanos a los cambios que surgen al final del Pleistoceno, que es precisamente la etapa geológica previa, e inicios del Holoceno. Y ahora, como se han extinguido los grandes animales, surge la cacería de animales más pequeños y la especialización de los humanos en distintos nichos ecológicos. Hasta este momento lo que hay son adaptaciones regionales, caza, recolección, pesca, y se desarrolla un nomadismo en áreas específicas de acuerdo a las estaciones. Lo que vamos viendo es un camino que nos lleva hacia la sedentarización, y eso es lo más importante, y ya ahí pasamos a lo que se denomina el preclásico en Mesoamérica, que abarcaría tres épocas. Es un periodo muy extenso. La primera sería de 2500 a 1200 antes de Cristo, en donde lo que hay son comunidades tribales igualitarias. Las aldeas que se establecían junto a campos de cultivo no superaban 20 chozas, etc. Posteriormente, y esto tiene que ver con digamos, los adelantos técnicos, entre el 1200 y el 400 antes de Cristo ocurre una transformación profunda, ¿verdad? Al construir estas sociedades, represas, canales, terrazas y otros sistemas de control de agua, que tiene que ver esto con el desarrollo de la agricultura, al tiempo que avanza en la domesticación de las plantas, ¿verdad? Estas, por selección que hacen los seres humanos, poco a poco van convirtiéndose en plantas mucho más productivas. Pensemos, por ejemplo, el caso del maíz, ¿verdad? Que originalmente la mazorca de maíz era muy pequeña, se considera que aproximadamente el tamaño de un filtro de cigarrillo, ¿verdad? Hasta llegar a tener el tamaño que conocemos en la actualidad, ¿eh? Bueno, a su vez que se empieza a desarrollar la agricultura, ya la gente está sedentarizada, crece la población y va esto a permitir que se comience a dar lo que se llama la especialización del trabajo y la diferenciación social. Es decir, hay gente que ya no tiene que recurrir a sus propias manos para obtener alimentos, sino que por otros medios.
¿verdad? Sea por el comercio, ¿verdad? Sea prestando determinados servicios, comienzan a aparecer artesanos, ¿verdad? Muy, digamos, duchos en sus trabajos, ¿verdad? Y entonces vamos viendo ya que se hace evidente en la riqueza o pobreza de las tumbas de los habitantes de este periodo, que ya comienza a darse una diferenciación social considerable, ¿verdad? Mm, Bueno, entonces no voy a entrar ahí en los detalles que pueden leer, ¿verdad? Y por último entramos al periodo clásico tardío, que ya esto sí nos enlaza con el surgimiento propiamente de lo que denominamos la civilización maya, ¿verdad? Con sus elementos que le son propios, ¿verdad? Entonces se consolidan en el 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo, procesos que ya habían iniciado desde el preclásico medio, tales como la escritura, ¿verdad? Hay un avance, el calendario, ¿verdad? Que llega a perfeccionarse de manera increíble en el caso de los mayas, ¿verdad? Que van a precisar muy bien la duración del año y todo. Y también van a aparecer los ritos como el del juego de pelota, que vamos a ver más adelante, un juego que mm, realizaban ellos, puesto que vivían en una zona donde se produce el árbol del caucho, ¿verdad? Entonces hacían estas grandes bolas de caucho y jugaban ese juego, ¿verdad? Y que está muy asociado al tema del poder, ¿verdad? Un momentito, que ¿por qué me sale esta ventanita aquí? Bueno, no la toco. Bien, bueno, perdón, para atrás, estaba todavía ahí. Sí. Entonces, bueno, mencionaba lo de la aparición ya de rituales que están ya muy relacionados con la formación de un poder y empiezan a aparecer ya eh, figuras poderosas al formarse verdaderos linajes asociados al poder y aparecen los reyes. Entonces, hoy día tenemos muy claro que en el caso de los mayas, gracias a las investigaciones en lo que sería la lectura de los jeroglíficos que los mayas nos dejaron en gran cantidad en piedra en sus monumentos, es posible tener entonces la idea de que realmente esto funcionó o se originó como en otras partes se han originado la formación de reinos. Entonces aquí empieza. ¿Ya? Bueno, hay entonces ya en este periodo último del preclásico tardío un desarrollo del comercio y junto con el comercio se produce un intercambio cultural y podemos decir entonces que hay una estrecha relación entre lo que es cultura y economía y comercio. Entonces, las sociedades simples correspondientes a eh, Ancho de esta banda de extensa red etapa posible. previa, podríamos decir, Sí, como eh, medio cortado. es que estoy escuchándoles y me interrumpe, no sé, alguien tiene conectado. Favor, que cuelguen los teléfonos. Ajá. Ok, entonces se da la división sexual del trabajo, la jerarquización con base en grupos de edad, y cada región que conforma el área de Mesoamérica va a desarrollar su propia tradición cultural, característica de su particular evolución en su determinado nicho ecológico, en donde se han establecido de manera permanente y entonces van a poder explotar ese nicho ecológico en su mayor expresión. De eso se trata entonces el desarrollo de esas culturas regionales. Pero a su vez, va a haber un comercio de gran importancia y se van a conformar redes de intercambio comercial. Y esto es lo que fomenta el intercambio, digamos, el paso de conocimientos técnicos, ¿va? Habilidades, ¿verdad? Plantas, etcétera, de una región a otra. Y entonces Darcy Ribeiro, este antropólogo, nos decía que es el inicio de un proceso civilizatorio y se basa, y podemos llamar los frijoles y la cucurbitaceae, ¿verdad? Que está triada, este conjunto de tres plantas, son la base fundamental a lo largo de prácticamente 2000 años y hasta nuestros días, ¿verdad? En las regiones donde todavía siguen habitando los mayas. Y por otro lado, los cimientos de un sistema de creencias que comparten las distintas culturas en formación, en este caso los mayas, pues van a desarrollar su particular concepción del mundo, ¿verdad? Sus creencias, sus dioses, etc. Pero eso no impide que reciban la influencia cultural de otras regiones, que es lo que vamos a ver que va a ocurrir a lo largo del tiempo, que proceden del centro de México, ¿verdad? Que proceden de Oaxaca, y a su vez, pues las ideas de los mayas van a también a influir sobre esas regiones. Entonces, siempre podríamos decir que comercio o intercambio va unido
también de intercambio de ideas, ¿verdad? De técnicas y, y la cultura en general, ¿verdad? Bueno, no olvidemos de estas cucurbitáceas que están aquí, pues pertenecen al ambiente, digamos, fueron domesticadas en América, entonces no olvidemos, ¿verdad? Las cucurbitáceas, los frijoles y el maíz como base esencial de la población maya. Bueno, a lo largo del Preclásico, pero sobre todo durante los periodos clásico, medio y tardío, eh, va a darse ya una expansión de carácter militar y se va a dar un proceso de urbanización creciente. Van a surgir aldeas que se llaman aldeas centro, ¿verdad? Que tienen centros ceremoniales en los que con el desarrollo del tiempo y más tarde, ¿verdad? Van a ser esas enormes pirámides que hoy día, ¿verdad?, vemos cuando visitamos estas maravillosas ciudades. Entonces, se repiten claramente la segmentación de la vida social en los tipos de construcciones que vemos, ¿verdad? Los reyes van a ser enterrados precisamente bajo esas enormes pirámides y sí se considera que las ciudades mesoamericanas fueron construidas con base en un plan concienzudo que convirtió a los centros ceremoniales en verdaderos también observatorios astronómicos. Esto es fundamental eh, en el caso de los mayas, porque gracias a su desarrollo del calendario y a las observaciones astronómicas van a poder hacer unos cálculos que van a saber muy claro, ¿verdad?, el movimiento de determinados astros y predecir cuándo se van a dar, y probablemente predecir eclipses, etcétera, ¿no? Bueno, no vamos a entrar aquí por ahora, nada más digamos que sacerdotes llevan una contabilización del tiempo y también los sacerdotes forman parte de la élite del poder. En algunos casos son los mismos reyes, ¿verdad?, que son a su vez sacerdotes. Es decir, que estamos hablando de una élite letrada que utiliza ya un sistema de escritura sofisticado que ahora veremos. Bien, entonces no sé si entrar para avanzar, ¿verdad? Sigamos simplemente que en cuanto a la clasificación que han hecho los antropólogos, pues se habla, ¿verdad?, de un determinado nivel de cacicazgo, ¿verdad?, cuando hay un jefe que vive en una aldea que es más importante que las demás, en la que está el centro ceremonial, etc. Pero como ya les dije, una etapa posterior lleva a la formación, ya podemos decir, de estados, y esos estados tienen características de reino en el sentido de que las instituciones, ¿verdad?, ahora van a pesar muchísimo sobre el conjunto de habitantes que viven bajo un determinado rey. Entonces hay una centralización política que se haya conectada con otra económica de carácter redistributivo. Los sistemas de jefatura son inherentes a sociedades que se valen de una economía productiva que genera el excedente objeto de la redistribución y consecuentemente poseen la capacidad de acumular una densidad de población mucho mayor. Entonces, hay que decir que originalmente se crean unas redes, ¿verdad?, por las que los campesinos, ¿verdad?, están dispuestos a entregar al principio a los caciques y posteriormente a los reyes, ¿verdad?, por medio de tributos, producción, porque esto les dan, digamos, a cambio protección, ¿verdad?, a la medida que tienen, ¿verdad?, pues un ejército, aunque no es como un ejército constitucionalizado como lo pensamos ahora, ¿verdad?, tienen, digamos, la construcción de sistemas hidráulicos para el desarrollo de la agricultura. Entonces, y por otro lado, se considera que los reyes tienen el contacto con los dioses y entonces se establece una relación, ¿verdad?, entre los reyes y sus súbditos, en los cuales los súbditos pues están dispuestos a ceder productos por medio de tributos y también jornadas de trabajo yendo digamos, a realizar los trabajos en las construcciones de las grandes pirámides, pero también en canalizaciones y otro tipo de trabajos muy importantes para la agricultura, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar, es aquí, no olvidar, ¿verdad?, que en Mesoamérica hubo una neolitización, es decir, que las plantas que se mencionan aquí fueron originalmente domesticadas en el lugar, o bien puede ser, por ejemplo, el caso del aguacate, que haya llegado por intercambios a lo largo del tiempo desde la zona del Amazonas en Sudamérica. Bien. Bueno, paso rápidamente sobre el preclásico formativo temprano, porque ya lo mencioné muy rápidamente. Creo que ya me referí, ¿verdad?, voy a irme al segundo párrafo. Dice, junto a sistemas hidráulicos aparecen centros ceremoniales con arquitectura monumental asociados a la élite del poder, que son los gobernantes sacerdotes,
¿Quiénes son los que tienen los vínculos con los antepasados y el inframundo? Se da una mayor producción agrícola, se especializan en artesanías de uso común y exóticos para la élite, y se da una división social claramente identificable en los entierros, ¿verdad? Entonces vemos las primeras, digamos, ciudades ya considerables en las que se hacen construcciones de piedra, etcétera, ¿verdad? Giran en torno alrededor del 900, 950 antes de Cristo, en la ciudad de Ceibal, en Guatemala, y en la de Cuello, en Belice, que me queda tapado por esta ventanita. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ya vamos viendo, estas son las divisiones que se dan. Ya tardíamente no entremos, ¿verdad? Pero son 100 años estos que son fundamentales, pero paso directo a señalar ahora las diferencias geográficas, porque entonces vamos ahora a ver qué ocurre en cada una de las divisiones en que desde una perspectiva geográfica se divide el área maya. Entonces tenemos en primer lugar lo que fue el área mayor, ¿verdad? Que son, aquí les doy, ¿verdad? Que son las tierras bajas mayas, que incluyen la del norte, que es lo que hoy día llamamos Yucatán, ¿verdad? Bueno, en realidad Yucatán se prolongó más hacia el sur, pero digamos, el norte de la península de Yucatán. Luego tenemos unas, también no está mencionado aquí, pero tenemos unas en el centro, ¿verdad? Unas tierras bajas centrales y aquí abajo unas tierras bajas del sur. Ya después aquí, esto es muy peculiar, ¿verdad? De la geografía de Guatemala, tenemos estas cadenas de montañas y tenemos dos altiplanos. Entonces están el altiplano, las tierras altas de Guatemala por un lado y las tierras altas de Chiapas. Entonces esto lo llamamos las tierras altas mayas. Y después nos separa este altiplano, está separado por la Sierra Madre de Chiapas y otras montañas que continúan aquí hasta entrado El Salvador. Y entonces tenemos las planicies costeras de la costa del Pacífico que abarcan desde Chiapas, ¿verdad? La región de Soconusco, pero que forma parte de Chiapas, ¿verdad? Guatemala y la región de Sonsonate en El Salvador. Entonces son tres regiones geográficas bien diferenciadas en donde los mayas van a establecerse y van a desarrollar, digamos, peculiaridades en cada una de ellas. Bueno, este es otro mapa de la zona. Aquí más claramente, ¿verdad? Se ve la división, que es importante tenerla en cuenta, porque va a ser, hoy día sabemos, ¿verdad? O empezamos a intuir que fue muy importante los desarrollos al principio en estas tierras bajas del Pacífico, en las tierras altas, y después hubo influencias culturales sobre las tierras bajas, en particular las tierras bajas centrales, que van a llevar precisamente a que el gran desarrollo, lo que más nos impresiona hoy día de los mayas, son las enormes construcciones, ¿verdad? Templos, palacios, etcétera, que se encuentran en los cientos de ciudades de las tierras bajas, tanto las centrales como las del norte y también las del sur, aquí en particular en la frontera está Copán y Quiriguá. Bien, por otro lado, aquí tenemos entonces un corte de cómo es precisamente esta geografía. Entonces, empezando por el lado del Pacífico, bueno, estas serían las planicies, que son de 60 kilómetros aproximadamente. Luego vienen las cordilleras, aquí está el volcán. Y luego ya descendemos, y esto sería, digamos, estas partes, ¿verdad? Serían los altiplanos. ¿Sí? Y luego ya hay un descenso hacia las tierras bajas eh, del Petén, que sería el centro, ¿verdad? Y de Yucatán, ya en la parte norte. Entonces, lo que caracteriza a la zona de mayor, no, yo no diría, bueno, desarrollo, podríamos decir en el sentido de la cantidad de ciudades que suben, es precisamente todas estas tierras planas que son efectivamente planas, ¿verdad? Y cuando hemos dibujado esto acá, es porque los ríos, las corrientes de agua son subterráneas, ¿verdad? Bueno, después mencionaremos. Bueno, aquí lo tenemos en colores, paso a la siguiente. Y va a surgir la primera de las grandes ciudades, que es Caminal Juyú, en las tierras altas de Guatemala. Caminal Juyú es una ciudad que fue muy importante, pero que no ha podido ser muy investigada debido a que se encuentra bajo la actual ciudad de Guatemala. Entonces, prácticamente está cubierta por la ciudad de Guatemala. Y lo que se ha excavado es apenas el tercio occidental de esta enorme y primera gran ciudad que surgió en el área maya hacia
digamos, 900 antes de Cristo, que empieza su desarrollo. Ahora, muchos afirman que tuvo un gran riqueza porque, como veremos luego, digamos, en el mapa, que exportaba lo que era fundamental en esa época, el material de obsidiana, ¿verdad? Que se usaba para fabricar cuchillos, para, ¿verdad? Era más cortante que incluso un bisturí de la actualidad, ¿verdad? Lo único que quebradizo, ¿verdad? Pero que era fundamental en la época. Y entonces lo exportaban. Y además sirvió como punto de intercambio con las poblaciones que iban surgiendo en la costa del Pacífico. Entonces, no olvidemos, a pesar de que hay desarrollos en cada una de las regiones que mencioné previamente, ¿verdad? Las tierras bajas del Pacífico, las planicies costeras, ¿verdad? Del Pacífico, las tierras altas de Guatemala y de Chiapas, ¿verdad? Y las ciudades mayas de las tierras bajas del Petén, ¿verdad? Y las de Yucatán, pero en particular mucho comercio hubo, sobre todo con las tierras bajas del Petén. Bueno, entonces no vamos a entrar a ver todas las fases, ¿verdad? Pero lo interesante, lo interesante es que fue Caminal Juyú la que desarrolló primeramente instituciones religiosas y cívicas, es decir, todos esos rituales, ¿verdad? Que van a ser particulares a la civilización maya, todas sus creencias, etcétera, van a tener, digamos, como centro difusor Caminal Juyú y es probable que haya influido muchísimo en la ciudad que casi al mismo tiempo surge en la región de las tierras bajas mayas y que ahora veremos, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en las otras ciudades que tenían sus relaciones, pero digamos que ya en esta época, en Caminal Juyú, se da un desarrollo muy importante del cálculo del tiempo. Bueno, aquí tenemos cuchillos y núcleos de obsidiana, que eran los bienes estratégicos, y la importancia de los macronúcleos o núcleos de obsidiana era que los, digamos, vendedores ambulantes o había artesanos especializados que sabían cortar, ¿verdad? A la perfección estos núcleos y ellos, digamos, iban a las aldeas y a los pueblos, iban con el núcleo y ellos ahí mismo cortaban, ¿verdad? Intercambiaban a cambio comida, ¿verdad? Con los aldeanos y les daban las hojas que ellos necesitaban para sus instrumentos de cortar, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces una idea de una vista de lo que sería la parte central de la gran ciudad de las tierras altas de Guatemala, Caminal Juyú. Y fue muy importante la existencia de un lago muy grande que hubo allí, un lago de Miraflores, que fue esencial para el desarrollo de la agricultura y la importancia que llegó a tener, digamos, la productividad que llegó a tener eh, la agricultura en Caminal Juyú. Entonces, se ubica en una amplia planicie que hoy se encuentra, ya lo dijimos, la ciudad de Guatemala. Sus suelos son ricos debido a las frecuentes erupciones volcánicas. No, bueno, no entremos mucho en esto, pero ya mencioné lo del lago Miraflores. Y ahora vamos a mencionar que ese lago fue canalizado, ¿verdad? Se hicieron canales grandes, ¿verdad? Y subcanales más pequeñitos, ¿verdad? Que iban a campos de cultivo y esto fue lo que permitió el desarrollo de una agricultura intensiva y permanente. Entonces eso significa mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de gente que puede, ¿verdad? Dedicarse a otras actividades artesanales e intercambiar los productos artesanales por los productos agrícolas. Entonces, esa especialización del trabajo. Por otro lado, ya el poder se vuelve impresionante, ¿verdad? Entonces, hay grandes tronos y estelas que atestiguan lo que fue el esplendor de esta ciudad. Eh, el jaguar va a adquirir ya una importancia extraordinaria que probablemente ya venía desde tiempos anteriores, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en detalle, nada más aquí donde dice el jaguar, ¿verdad? Y la cuestión de la sangre quemada, esto va a ser muy importante porque los mayas van a desarrollar un ritual que consiste en los hombres en atravesarse con espinas de mantarraya el prepucio del pene, ¿verdad? Para extraer sangre y la sangre la ponían sobre hojas que hacían de papel y luego quemaban esos papeles, ¿verdad? Ensangrentados y supuestamente sí hacían una comunicación directa con los dioses, ¿verdad? Bueno, grandes yacimientos de obsidiana, ya lo mencioné. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, aquí esto es
quedan pocas cosas de Camino al Juyú, ¿verdad? Ahí está la representación de uno de los reyes con el hacha, ¿verdad? Pero ya lo que interesa también es ver sus características que vamos a ver después en las representaciones de los reyes de las tierras bajas mayas. Bueno, entonces aquí tenemos otra panorámica de Camino al Juyú, ¿verdad? En la época, digamos, de mayor esplendor, podríamos decir, entre 400 y 100 antes de Cristo. Ya llegó a ser una enorme ciudad con pirámides, ¿verdad? Todo, pero toda está bajo la ciudad de Guatemala y entonces muy poco se ha podido, ¿verdad? Conocer o extraer, digamos. Y entonces aquí vemos una excavación, pero que está por debajo de la superficie. Pero como les digo, es poco lo que se ha podido hacer. Lo más importante entonces son los sistemas hidráulicos de irrigación en Camino al Juyú, que luego van a ser, ¿verdad?, replicados en las otras ciudades mayas de las tierras bajas, ¿verdad? Bueno, no va a entrar, pero ahí están los datos, lo pueden tener, ¿verdad? Los diversos canales que han estudiado los arqueólogos, ¿verdad? Y hay uno que mide pues casi 1750 metros de longitud, con canales secundarios y cultivos llamados tablones, ¿verdad? Que es un espacio alargado entre dos camellones de tierra que delimita la superficie de riego en una parcela. Bueno, aquí tenemos entonces una representación supuesta, ¿verdad? Evidentemente es un dibujo. Se supone que hubo hasta esclusas, ¿verdad?, para manejar el control del agua, etcétera, ¿verdad?, que alimentaban los canales de riego. Bueno, aquí tenemos entonces una, no sé dónde está, pero a la derecha creo que es maíz, si mal no me equivoco. Aquí tenemos un plano del supuesto núcleo central de Camino al Juyú, sin entrar en detalles, pero podemos ver es toda la parte central y alrededor del lago, ¿verdad? Ahora, la agricultura, durante mucho tiempo se pensó que los mayas solo habían conocido esta agricultura, que es la más común, digamos, de los campesinos en la actualidad y que es muy común en las áreas tropicales, pero que tiene el problema de erosionar muy rápidamente el suelo, ¿verdad?, a menos que se deje la tierra en descanso durante largos periodos, ¿verdad?, que es lo que se denomina la agricultura de roza y quema, ¿verdad? Entonces la gente llega al bosque, corta el bosque, lo quema, ¿verdad? Entonces las quemas, ¿verdad?, dan un cierto fertilizante y luego ya viene la, ¿verdad?, se ara la tierra y luego viene ya propiamente el cultivo, el desarrollo cultivo y la recolección. Ahora, como les decía, este tipo de agricultura agota rápidamente entonces la población tiene que desplazarse a otro lugar del bosque, ¿verdad?, y dejar el que abandona en lo que se denomina barbecho, es decir, en descanso para que se reconstituyan, ¿verdad?, los nutrientes del suelo, etc. Ahora, se había pensado que este tipo de agricultura era el dominante, ¿verdad? Y entonces, como no permitía muchas densidades de población, durante mucho tiempo se pensó que los mayas no fueron muchos, ¿verdad?, y que no era posible que hubiera ciudades, ¿verdad? Entonces, fue una idea muy equivocada, porque hoy ya se sabe, ¿verdad?, como mencionamos, ¿verdad?, el desarrollo de las obras de carácter hidráulico, ¿verdad?, y un montón de sistemas agrícolas que más adelante vamos a mencionar, que permitieron tener un cultivo permanente y gran producción agrícola. Bueno, aquí me refiero a otra gran ciudad que surgió al tiempo que surgió la ciudad de Camino al Juyú, que es la denominada de Takalik-Abaj. No fue tan grande, ¿verdad?, pero tuvo una enorme importancia y esta surgió en las planicies costeras del Pacífico. En realidad se tiene un plano de cómo es, pero no hay ruinas que uno pueda ¿verdad?, como observar, ¿verdad?, o que queden a la vista, ¿verdad? Muy poquita queda, digamos, de las ruinas sobre la superficie. Bien, aquí entonces vamos a ver cuando decimos entidades políticas, estamos pensando, ¿verdad?, en reinos, ya, para darle un término genérico, en las tierras altas de Guatemala y el Piedemonte y planicie del Pacífico de Chiapas, Guatemala y El Salvador. Entonces aquí lo que interesa es, veamos, la cercanía. Y aquí ya tenemos esta ciudad que está en el punto, ¿verdad?, ya donde comienzan las tierras bajas, digamos, de Guatemala. Pero lo importante aquí es el río Motagua. Entonces, no olvidar, ¿verdad?, dos cosas muy importantes, ¿verdad? La existencia de fuentes de jade, que es esto era un bien de lujo, ¿verdad? De hecho, era el bien más apreciado por la élite, ¿no? Entonces tenía un enorme valor y podríamos decir que era el material fundamental para las obras digamos, para los trabajos artesanales de lujo,
A diferencia de la obsidiana, que era para el uso cotidiano, ¿verdad? Práctico, ¿verdad? Entonces, Caminalhuyú controlaba los depósitos de producción de bienes esenciales, como la obsidiana, y también el de bienes de lujo, como era el jade, ¿verdad? Y también podía utilizar el río Motagua para, digamos, comunicarse con estas dos grandes ciudades, en particular Copán, ¿verdad? Que se desarrolla después, vamos a ver ahora, y que permite enlazar también con otras poblaciones de las tierras bajas mayas. Entonces vean que siempre hubo esta conexión, ¿verdad? Desde Tacalicabá, ¿verdad? Gran ciudad en los países costeros del Pacífico, Caminalhuyú, en las tierras altas de Guatemala, ¿verdad? Y ya en el borde fronterizo, ¿verdad? De las tierras bajas, podemos decir, extremo sur, ¿verdad? De las tierras bajas mayas, Quiriguá y Copán. Y por otro lado, vamos a mencionar algo que fue importantísimo ya desde esta época. Mencionamos 3 ciudades, 4, perdón, que vivieron y también estas, ¿verdad? Siempre estuvieron asociadas a la producción de cacao. Entonces, la producción de chocolate, ¿verdad? La producción de cacao fue un bien esencial y de mucho valor y siempre se comerció este producto hacia México, ¿verdad? Hacia Teotihuacán primero, ¿verdad? Donde están las grandes pirámides al norte de la Ciudad de México, hacia Tenochtitlán, ya cuando van a llegar los españoles, ¿verdad? Y los aztecas, por cierto, ¿verdad? Llegaron a controlar la región de Soconusco, ¿verdad? Aquí en la costa del Pacífico, de Chiapas, ¿verdad? Entonces, integración por medio del intercambio, ideas culturales, etcétera, ¿verdad? De estas 3 regiones geográficas muy distintivas, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Bien. Bueno, ya les había mencionado antes de lo que fue los Olmecas, ¿verdad? Que fue una civilización, pero que desapareció muy temprano, pero que tuvo mucha influencia, en particular en la región de las planicies costeras del Pacífico. Esto es una escultura olmeca, ¿verdad? Y se encontraba en muchas partes de Centroamérica e incluso se ha encontrado hasta en el norte de Costa Rica, ¿verdad? Y en la región de las llanuras del norte. Y hay también en la costa del Pacífico de Guatemala, ¿verdad? Lo cual nos deja claro la idea del gran intercambio, no solo comercial, sino cultural, ¿verdad? Ideas religiosas asociadas a esculturas que tienen determinadas características que hubo entre la región del Golfo de México y la región de las planicies costeras del Pacífico. Bueno, ya vemos la importancia del jade y esto es una máscara de jade recuperada en Tacalicabá, ¿verdad? Este centro que mencioné de las planicies costeras del Pacífico. Bueno, ahora ya pasamos a las tierras bajas propiamente centrales del Petén en Guatemala, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de la más grande de todas las pirámides que construyeron los mayas, que es las pirámides del sitio que se conoce como el Mirador. Entonces fue el primer gran centro que se desarrolló y lo interesante es que tuvo como un carácter gigante, ¿verdad? Digamos, apantalló a las otras ciudades. Sin embargo, existieron también otras ciudades, ¿verdad? Ahora vamos a ver una representación y eh, podríamos decir que es equivalente a Caminalhuyú, y si Caminalhuyú podemos considerarla la primer gran ciudad que se dio en conjunto de la cultura maya, podemos decir que El Mirador fue la primera gran ciudad de las tierras bajas mayas, ¿verdad? Y probablemente tal vez tan considerable en extensión, en tamaño, etcétera, en dominio político que tuvo Caminalhuyú. Bueno, entonces ahora vamos a ver, cuenta con una de las pirámides, ya lo dije, ¿verdad? Y otra cosa interesante, la red de calzadas, que son verdaderos caminos, más de 13, que algunos llegan hasta tener el inmenso ancho de 40 metros, ¿verdad? Están niveladas y entonces tienen donde hay hondonadas, entonces se hacían, ¿verdad?, rellenos de piedra de 2 a 5 metros de alto, y por medio de estas calzadas se comunicaba, ¿verdad? Entonces, una de estas calzadas comunicaba con una ciudad muy importante también, Nacmé, pero, ¿verdad?, subsidiaria de Mirador, y bueno, y Tintán, y otra es esta otra, el Tintán, ¿verdad?
Bueno, también el mirador se encontraba, si no a la par de un río, se encontraba a la par de un bajo. Un bajo es como una zona pantanosa que capta mucha agua, sobre todo durante la estación lluviosa, que es muy fuerte en la región del Petén Central, y se usaba para, como fuente, como, bueno, repito, de agua pluvial y también la extracción de arcilla para la fabricación de objetos de cerámica. Entonces, el área se caracteriza pantanos, pequeños lagos y lagunas. Ahora, esta ciudad decayó, más o menos hacia el 250, y le pasó lo mismo, no lo había mencionado, pero le pasó lo mismo lo que le pasó a Caminalcuyú, que fue que se dio una explotación de su entorno ambiental, bueno, está en el caso concreto de, del Mirador, y por otro lado se fue agotando las tierras húmedas, pantanosas, y se fue en el caso de Caminalcuyú es que el lago se desecó, y aquí también, ¿verdad? La deforestación causada por tala de árboles con el fin de alimentar hornos donde era producida la cal que, ¿verdad? Que consumían en cantidades inmensas para encalar prácticamente todos sus edificios, va a provocar lo que se cree pues un desastre ecológico, ¿verdad? Y decae, ¿verdad? Bueno, esto es lo que sea, digamos, sería la pirámide más grande, ¿verdad? Del mirador, lo que se puede, se ha limpiado un poco la parte de arriba. Hay que decir que la única manera de llegar ahí, ¿verdad? Actualmente es 2 días o 3 días de camino, a partir de la selva, se sale de un lugar cerca del lago de Flores, ¿verdad? En la Petén Itzá, en la ciudad de Petén Itzá, la ciudad de Flores, perdón, en el lago de Petén Itzá, quiero decir. Y de ahí 2 o 3 días caminando por encima de lo que queda, ¿verdad? Pero por lo menos la zona tiene un poquito menos de árboles del antiguo camino que conducía hasta ese lugar. ¿Verdad? Otra manera es ir en helicóptero, ¿verdad? Pero no hay camino, ¿verdad? Que no puede llegar en vehículo normal, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de SAC-B, ¿verdad? De esos caminos que partían desde la ciudad de Mirador. Y vemos acá lo que les decía, ¿verdad? Se nivelaba el terreno, ¿verdad? Para que no hubiera hondonadas con, con una base importante de piedra. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, estos van a ser muy importantes de aquí en adelante en todas las tierras bajas mayas. Aquí vemos un ejemplo de un arco en general, ¿verdad? A la entrada, digamos, de entrada y salida, ¿verdad? De las ciudades. Este es en el caso concreto de Cabá, ¿verdad? En la región del noroeste de la península de Yucatán, lo que se llama la región eh, Buc, de esa zona de Yucatán. Vemos entonces aquí donde va el SAC-B, que une a otras ciudades. Entonces, 20, 30, incluso 80, y se ha encontrado una enorme, ¿verdad? En la península de Yucatán. Y el arco, ¿verdad? Como una puerta de entrada. Entonces, muy parecido a lo que ocurría, ¿verdad? En las ciudades medievales o de la antigüedad en Europa. Este es uno de los más bellos, ¿verdad? Que se llama el Arco del Avna, que marca el inicio precisamente de un SAC-B que comunica también con Cabá y otras ciudades de la región Puc de Yucatán. Bueno, todo esto entonces, digamos, todas estas riquezas que ya vamos viendo por medio de esos edificios o esas pirámides, ¿verdad? Tenía que descansar sobre una gran prosperidad y esa es la agricultura. Entonces, vamos a ir al punto medio, ¿verdad? Que los métodos agrícolas fueron muchos, ¿verdad? Canales, terrazas, camellones, chinampas, ahora vemos las chinampas, uso de heces humanos como fertilizante, pantanos estacionales o bajos. Se sacaba el lodo de los bajos para crear campos fértiles, diques, presas, sistemas de riego, depósitos de agua, diversos tipos de almacenamiento de agua, que se llamaban chultunes, sistemas hidráulicos, sistemas de recuperación de tierra pantanosa, agricultura itinerante y otras técnicas que aún no han sido plenamente comprendidas. Por tanto, la evidencia propuesta para el colapso ecológico sistema, que incluye la deforestación, sedimentación y la disminución de la diversidad biológica, bueno, algunos creen que se dio, ¿verdad? Por exceso, pero otros consideran que no, ¿verdad? Y en el caso concreto de la selva, lo que se dio fue una adaptación a ella, ¿verdad? Se dice que lo que hacían era cortaban algunos árboles, ¿verdad? Pero dejaban aquellos que les interesaba y además porque sabían la importancia de los árboles, ¿verdad? Como recurso, ¿verdad? De cual extraían muchísimos productos, como lo vemos, ¿verdad? Bueno, entonces, donde fue más importante
el desarrollo de la agricultura en las tierras bajas en la selva tropical, porque es selva tropical, y utilizando el concepto de replicación de la naturaleza. Entonces, si hay determinados árboles que a ellos les interesa, tratan de ver cómo se desarrollan esos árboles para no dañar el ambiente, ¿no? Bueno, no otro más. Entonces sí podemos decir que el éxito que tuvieron, ¿verdad?, que tuvieron los mayas en cuanto a prosperidad es increíble y lograron dominar un ambiente que hoy día se considera que es hostil, ¿verdad?, que no puede haber un gran desarrollo de la agricultura porque se piensa que se agotan los suelos, etc. Pero bueno, ellos nos demuestran que sí pueden surgir grandes sociedades en estas zonas sin deteriorar durante siglos y siglos el ambiente, ¿verdad?, sabiendo de manera, digamos, sabia replicar la naturaleza, es decir, utilizar la naturaleza, pero no destruirla. Bueno, el sistema hidráulico vertical no queda muy claro aquí, pero se sabe también que tenía incluso filtros, ¿verdad?, para quitar minerales al agua, ¿verdad?, para los depósitos que iban a los, perdón, los depósitos que se utilizaban para el agua potable y así, ¿verdad? Bueno, aquí, entonces, hay una representación de una ciudad contemporánea, del bueno, posterior al mirador. Pero aquí lo que quería remarcar era la existencia, ¿verdad?, de los depósitos de agua, ¿verdad?, que siempre había en la par de las ciudades. Bueno, sí. También la construcción de terrazas agrícolas, que tal vez son muy conocidas perdón, los incas del Perú, pero también los mayas desarrollaron en zonas de colinas. Recordemos que el territorio es muy plano, pero en la zona de Belice están las montañas de verdad, de Belice, y en esas colinas pues se construyeron para proteger, ¿verdad?, por ejemplo, en la ciudad de Caracol, ¿verdad?, que fue una ciudad muy importante que surgió en Belice. Bueno, esto ya lo hemos visto. Aquí Campos Elevados de China es una representación, porque en la ciudad, digamos, en México Central, Tenochtitlán, ¿verdad?, donde está la Ciudad de México, también fue muy importante este tipo de producción. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿verdad? Lo que nos quiere mostrar es que a la mano derecha, ¿verdad?, se pueden proteger los cultivos, ¿verdad?, que es mucho mejor cuando no se construyen estos canales, estas chinampas que hacen, ¿verdad?, que hay una muchísima mayor productividad y permitan, como en el caso de los mayas, que se produjera también la piscicultura, unos pececitos, las mojarras, ¿verdad? Entonces se podía tener peces también, ¿verdad? Eso entonces daba proteínas, vino junto a la agricultura, etc. Bueno, esto es el conjunto de lo que se, ¿verdad?, gracias a los sistemas hoy día de radar LIDAR, ¿verdad?, tener una idea de cómo era el centro, ¿verdad?, de esta ciudad del Mirador, ¿verdad? Entonces, son tres pirámides, ¿verdad?, que surgen en lo alto de una enorme plataforma que contiene a su vez la más grande y otras dos que se enfrentan, ¿verdad? Esto va a ser un patrón que se va a repetir, ¿verdad? Lo vamos a ver, por ejemplo, en Calakmul, otra de las grandes ciudades de los mayas. Bueno, eso, Reino Khan, tiene que ver con una dinastía, pero entonces aquí tenemos una vista, digamos, aproximada de lo que podía ser, ¿verdad?, la ciudad de Mirador, con sus Sac-Bay, o, ¿verdad?, calzadas que lo unían hacia otras poblaciones, ¿verdad?, y hacia otras, digamos, aldeas que eran satélites. Bueno, entonces, simplemente para mencionar que en la época del Mirador tenemos dos ciudades muy importantes que surgen, que son Nacbe y el Tintal, ¿verdad?, que son, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, subsidiarias, podría ser, ¿verdad?, de el Mirador. Bien. Esto es también relativamente reciente. Esto es para decirles que se han encontrado los murales, ¿verdad?, muy famosos. Quién sabe cuántos debieron haber desaparecido, decenas de miles, pero los pocos que nos han llegado, hace poco relativamente se encontró en Guatemala, en el sitio que se denomina de San Bartolo y que data del año 100 antes de Cristo, uno de los murales más antiguos, ¿verdad?, que representa a un rey precisamente de ese sitio de San Bartolo, ¿verdad?, que se ubica al noreste de Tikal, data del periodo preclásico, o sea que es muy, muy antiguo, ¿verdad?, porque es de antes de Cristo, ¿verdad?, que muestra influencias olmecas. Los glifos, ¿verdad?, de la escritura no han podido ser descifrados y destaca una pirámide de 27 metros de altura. Lo más interesante es el llamado Templo de las Pinturas, que es precisamente donde hemos sacado y hay otro, ¿verdad?, mural, que ha tenido una gran importancia porque lo que vemos aquí es lo que se denomina un trono, ¿verdad?, digamos, de coronación de uno de los reyes, ¿verdad? Entonces aquí va a ser coronado el rey, ¿verdad?, que está subido como una especie
no sé, andamio, no sé, ¿verdad? Pero se ve que se sube por medio de una escalera. Entonces, esto es ya una representación de que para una época tan atrás, del 100 antes de Cristo, ya tenemos la existencia de reyes, ¿verdad? Y que ya entonces comienzan a aparecer los linajes reales, ¿verdad? Familias reales, como ocurrió con las familias, ¿verdad?, de los reyes de la Europa, ¿verdad? Bueno, entonces esto es fundamental y es lo que los epigrafistas son aquellos, ¿verdad?, que han podido descifrar distintos jeroglíficos dentro de los epigrafistas mayas, que en realidad han desarrollado su trabajo relativamente a partir de los últimos 40 años. Entonces fue un ruso, Koronosov, en realidad no es ruso, ahora sería un insulto, porque en realidad era ucraniano, pero bueno, que en ese tiempo pues pertenecía a la Unión Soviética, ¿eh? Y entonces fue el primero que en darse cuenta que los jeroglíficos mayas eran en realidad, digamos, glifos que agrupaban sílabas, ¿verdad? Y después de eso, a pesar, digamos, fue sobre todo a la caída del muro de Berlín y a la caída del comunismo que van los epigrafistas norteamericanos, que ya algunos habían dado también pistas, también en particular una de origen ruso, Tatiana Proskorakov, eh, digamos, idea de cómo había que leer esos jeroglíficos. Entonces se ha desarrollado, ya se han hecho un recuento, se tienen prácticamente casi todos los jeroglíficos o glifos, ¿verdad?, que existen en ciudades que están descubiertas, ¿verdad?, se han recensado, y entonces los epigrafistas se han dado la tarea de leerlos, y gran parte de ellos lo que hacen es contar la historia de esos linajes, de esas familias, ¿verdad? Y lo más importante para ellos es siempre demostrar que ellos pertenecen, ¿verdad?, a las que tienen sangre azul, como dirían en Europa, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces podemos llamarlos reinos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya hay excedentes, el crecimiento se manifiesta ya en estas sociedades claramente estratificadas, ya que tienen élites, sacerdotes, artesanos, constructores especializados. Hay una enorme movilización de la fuerza de trabajo para construir esos enormes pirámides, ¿verdad?, para el beneficio público, reservorios, calzadas, festines y otras interacciones sociales, ¿verdad? Entonces comienzan algunas capitales la construcción de grandes plazas ceremoniales para la colocación de monumentos por parte de los gobernantes. La exhibición pública de monumentos reforzaba el poder de los dirigentes vivientes, al recalcar ellos su descendencia de grandes gobernantes en el pasado. Entonces, bueno, es como siempre, ¿verdad?, nosotros los seres humanos somos simbólicos y siempre necesitamos esos símbolos, ¿verdad?, esas exhibiciones, ¿verdad?, como hoy día, ¿verdad?, las paradas militares, ¿verdad?, o, ¿verdad?, los políticos, ¿verdad?, dándose su baño de masas, ¿verdad?, en una plaza bien famosa, etc. Bueno, entonces aquí ya esto empieza a ocurrir y se crea bueno, los antropólogos han dominado, la institución de una realeza sagrada, ¿verdad? Que entonces aquí hacen como una pequeña distinción entre realeza sagrada y realeza divina, ¿verdad? La realeza divina es cuando ya el rey llega a ser el propio Dios, ¿verdad?, que se da, como sabemos, en el caso de los egipcios o en el caso de los incas. Aquí es sagrada, no es un Dios, ¿verdad? Él no es propiamente un Dios, pero es una persona, o solo ellos los que tienen esa sangre azul, ¿verdad?, esa sangre real, los que pueden comunicarse con los dioses. Entonces ellos son los que pueden, ¿verdad?, al hacer esos rituales en donde queman su propia sangre, ¿verdad?, ellos interpretan en el humo, ¿verdad?, lo que los dioses le están diciendo, etc. Bueno, de ahí en adelante, la presencia de un rey en un determinado sitio define la capital de una entidad política que es cabecera de una serie de centros de población que son subordinados y se erigen símbolo del poder político en una comunidad frente a otros. Bueno, entonces son reinos que van a entrar en competencia, etc. Bueno, y van a entrar en guerra, y entonces la guerra va a ser muy, muy importante durante determinadas épocas, ¿verdad?, durante otras no. Aquí les he escogido este guerrero armado del Atlatl o lanzador de dardos, porque esto es una influencia que se cree que proviene del centro de México y que entra cuando los teotihuacanos aparentemente, ¿verdad?, eh, se apoderan, aunque no está muy claro, ¿verdad?, o ejercen una influencia enorme en la ciudad de Tikal en el año 378 de nuestra era. Entonces, este personaje, ¿verdad?, es muy como del centro de México, por los dardos, perdón, aquí para señalarles los dardos, ¿verdad?, que carga, y el atlatl, el aparato donde se coloca la flecha, ¿verdad?, y para el lanzamiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, aparentemente esta era el arma preferida de los teotihuacanos y que llegó al Petén con esta entrada teotihuacana en el año 378.
Bueno, muchos frescos lo que nos hacen referencia son precisamente las guerras. Olvida precisamente ahora dónde se ubica, ¿verdad? Pero lo que vemos es un montón de guerreros que van con sus, ¿verdad? Con sus escudos, ¿verdad? Hacia la guerra, entonces llaman lanzas y escudos. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Esto creo que es en Piedras Negras, si no me equivoco. Ok, y entonces tenemos al rey. Este es el cetro, ahora lo vamos tal vez ver un poquito más detalladito, ¿verdad? El cetro real, que se llama el cahuil, ¿verdad? Que tiene dos cabezas de serpiente en cada lado. Y aquí entonces un comandante militar le presenta a los prisioneros que ha captado de la ciudad enemiga que ha vencido, ¿verdad? Y en general los prisioneros eran desnudados, amarrados, y como ellos usaban, ¿verdad? Los reyes usaban el jade, ¿verdad? Y en las orejas tapones de jade, que tenían, costaban, ¿verdad? Mucho, solo la élite los tenía. Entonces les quitaban esos tapones y les ponían hojas de papel ahí, ¿verdad? Bueno, estos iban a ser torturados, sacrificados, ¿verdad? En ritos al final, ¿verdad? Aquí, bueno, les he puesto porque me parece extraordinario, ¿verdad? Esta representación de los prisioneros de una ciudad rival, de la zona de la cuenca del Usumacinta, el río Usumacinta. Y aquí entonces ellos narran, ¿verdad? Es precisamente aquí la escritura ya descifrada, ¿verdad? Podemos saber quiénes son los personajes, ¿verdad? Y bajo quién cayeron. Bueno, aquí tenemos otro de otra ciudad, ¿verdad? Y vemos claramente al prisionero atado y vemos claramente, ¿verdad? Las tiras de papel que le ponían a los prisioneros de las clases altas, ¿verdad? Que eran los que eran, digamos, sacrificados en rituales. Los soldados, por decir así, ¿verdad? Que pertenecían o sea, que no eran de la clase alta ni nada, los soldados en general morían, ¿verdad? De los que morían en combate, pero muchas veces, si había habido problemas, digamos, de escasez de hombres por otras guerras, entonces se lo daban a las mujeres como maridos sustitutos, ¿verdad? Porque habían perdido los otros en la guerra. Bueno, estas son escenas guerreras de Bonampak. Son uno de los más maravillosos. Yo recomiendo ir a verlo, ¿verdad? Porque es como la Capilla Sixtina, ¿verdad? De Mesoamérica. En la medida en que son extraordinarios los murales, son escenas de guerra, como podemos ver aquí, y se encuentran en Bonampak, en la cuenca del Usumacinta. ¿Ya? Se puede ir a Palenque, por ejemplo, ¿verdad? Ya hay un nuevo aeropuerto, y de ahí está cerca relativamente. Bueno, otros tomado de Bonampak, ¿verdad? Vemos aquí ya a un prisionero que ha sido asesinado, los otros le sacan, ¿verdad? No sé, las uñas, o sea, están sangrando, ¿verdad? Este otro ahí también, ¿verdad? No sé si lo va a ser asesinado, ¿verdad? Lo atraviesan con una lanza y ya está torturado en sus dedos. Bueno, aquí tenemos entonces a un grupo de la élite de Bonampak. Pueden ver que son individuos ya poderosos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos se ven realmente muy fornidos, son grandes, ¿verdad? Son fuertes. Y la élite, como en todas partes, ¿verdad? Al tener una alimentación diferente, etcétera, ¿verdad? Es gente de mayor estatura que la promedio. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, sí, 1,80 m, 1,80 m para arriba, como el caso del Gran Pacal y otros de Palenque y otros de Tikal. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí pueden ver las vestimentas que usaba la élite en este extraordinario mural de... Ahora, ¿qué tipo de guerra es el que se da? ¿Verdad? Bueno, la guerra va a ser entonces algo muy importante, ¿verdad? Y, sin embargo, lo que se ha dicho es que los mayas no llegaron no pudieron o no quisieron, probablemente no pudieron, ¿verdad? Construir, digamos, un imperio donde usted pueda decir, bueno, ¿verdad? Como el caso de los incas, que en el Cusco lo convirtieron en su capital y esa era la capital que dominaba todo el resto, ahora llegó a dominar, como ustedes saben, ¿verdad? Tahuantinsuyo, las 4 partes de ese enorme territorio que iba desde Chile hasta el sur de Colombia, ¿verdad? Todo eso. Entonces estaba unificado bajo la figura del Inca. El Inca era un dios y ese Inca gobernaba sobre todo ese territorio, ¿verdad? En teoría. Ahora, en el caso de los mayas, ningún reino llegó a someter a todos los demás, nunca pasó eso. Y lo que más se llegó, y ahora vamos a ver, fueron 2 grandes ciudades que fueron Tikal y Calakmul, que entonces podemos llamarlas como superpotencias, ¿verdad? Y bajo la influencia, ¿verdad? O bajo esas, giraban todos los demás como pequeños, ¿verdad? Entre pleitos entre sí y etcétera, ¿verdad? Entonces yo diría que para mí, ¿verdad? Se parece mucho a lo que está pasando en el mundo
una actualidad, ¿verdad? En donde tenemos entonces guerras proxy, ¿verdad? Entonces tenemos Irán contra Israel, ¿verdad? Ya está Rusia contra Ucrania, ¿verdad? La potencia, entonces está la China, que tiene a un reino pequeñito, ¿no? Que se llama Taiwán, y así, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno quiere, en mi punto de vista, estamos en unas circunstancias muy grandes y es la globalidad, pero el mundo maya era un mundo en sí mismo, ¿verdad? Y ese mundo se parece a este mundo nuestro en la medida en que dos superpotencias, ¿verdad? Por eso en tiempo de Reagan, ¿verdad? Que estaba todavía con Gorbachev y todo, se decía que esas eran las dos superpotencias, ¿verdad? Como la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Porque entonces no hubo, ¿verdad? Entonces, pero también se dice que, ¿verdad? La unificación territorial fue poco, ¿verdad? Frecuente, ¿verdad? La expansión de centros rivales sí ocurría, ¿verdad? Pero era reducido. La guerra se reflejaba en fluctuaciones en el tamaño de los estados, pero no hubo una unificación de grandes regiones. Esta falta de expansión, la que más fuerte niega los modelos de la guerra con grandes efectos en expansión demográfica y territorial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las guerras sí existieron, fueron muy importantes, fueron digamos, fueron destructivas, incluso van a tener un efecto, ¿verdad? Probablemente causante del final de la civilización, pero no fueron enormes ejércitos, ¿verdad?, que lograron someter a otros pueblos totalmente, ¿no? Sino que precisamente se mantuvo esa situación conflictiva, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? Se nos está acabando el mundo unipolar, ¿verdad? Que según Putin, ¿verdad? Está muy furioso, ¿verdad? Porque antes era bipolar, se hizo unipolar con Estados Unidos y lo que quieren estos otros es hacerlo multipolar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que había era una multipolaridad en medio de dos grandes superpotencias que eran Calakmul y Tikal, ¿verdad? Como hoy día China y Estados Unidos, digo yo. Bueno, aquí entonces simplemente los reyes, ¿verdad? El Seto Kawil sostenido por un Kuhul Ahau, que es como se denominaban ellos, ¿verdad? Que quiere decir rey sagrado. Ahau, ¿verdad? Ahí abajo lo dice, término Ahau. Fue el nombre maya para nombrar el título de gobernante, proviene de la forma Ahau, que es el que habla en voz alta, y se le añadió el término Kuhul, que quiere decir sagrado, y cuando estaba al frente de un reino poderoso, se hablaba de un Kuhul Ahau. Cuando ya ese reino era chiquitito o estaba totalmente sometido o era como un gobernador, ¿verdad? De otro, entonces le decía el Ahau. Pero se reservaba el concepto de rey sagrado a los de los reinos más poderosos. Y aquí, entonces, sostiene, aquí muy claramente, esta es la representación ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se dice lo que sostiene, del Kawil, con sus dos cabezas de serpiente. Bien. Bueno, el término fue el nombre, ¿verdad? Ya lo he dicho, ¿verdad? El Ahau fue el centro del cosmos, un enlace entre el mundo de los dioses y el de los antepasados. Bueno, el culto de los antepasados fue fundamental, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y los antepasados, digamos, los linajes reales consideraban que ellos descendían directamente de los propios dioses, ¿verdad? Bueno, el Roy poseía, entonces aquí nos dice que esta cosmovisión, palabra como Dios, lo divino, y que entonces el rey poseía la mayor concentración de lo divino en el plano terrenal y por tanto era sagrado. Entonces era su interacción con los dioses que su cualidad sagrada le otorgaba. Bueno, fue figura, y yo creo que ya dije, reclamaban un estatus especial, ¿verdad? Eran como, no eran dioses, pero eran tratados, ¿verdad? Como le gusta a algunos presidentes, con muchísimo respeto, ¿verdad? Bueno, esto es precisamente un gobernante decidió escoger hoy día, pues se puede ir a Copán y ver las maravillosas estelas, ¿verdad? En la parte de atrás, ¿verdad? Pueden ustedes observar los trazados de los textiles que se asemejan a los trazados de los textiles que hoy día hacen los indígenas de Guatemala. Pero escogí que tiene más de 100 años de edad cuando se realizaban las primeras excavaciones en Copán, ¿verdad? Bueno, ahora, los dos poderosos reinos, como les mencioné, fueron Calakmul, ¿verdad? Y que esto es una vista del Petén desde allí. Y aquí está en lo alto de la pirámide triádica de Calakmul, parecida, ¿verdad? No es igual, pero sigue la idea de construcción de mirador. Vean, es inmensa, ¿verdad? Vean, uno sube por aquí, ¿verdad? Tuve la oportunidad, está en la reserva biológica más grande de México, ¿verdad? A 30 kilómetros de Belice y Guatemala, de Guatemala, concretamente, ¿verdad? Está ya topa, ¿verdad? En México, pero ya topa con
Guatemala prácticamente, y la reserva biológica más grande, es increíble, se pueden ver jaguar, bueno, yo no los vi, pero se puede. Lo que sí hay unos monos congos aquí gigantescos, ¿verdad? Que estuvieron aullando fuertemente, ¿verdad? Aquí en los árboles, ¿verdad? Muy interesante porque el lugar es una maravilla, ¿verdad? Bueno, esta es una marca mortuoria en jade de Calakmul. Ya les dije que el jade era lo esencial, ¿verdad? Para ellos. Y entonces, casi todos los reyes, ¿verdad? Pues probablemente fueron enterrados con estas máscaras mortuorias fabricadas ¿verdad? De jade. El avance en cuanto podemos ver de los tejidos, que las mujeres pueden usar unos vestidos transparentes, ¿verdad? Digamos, como se puede ver aquí. Y estos murales de Calakmul, que uno los puede ver, son una verdadera maravilla también, ¿verdad? Que están allí en la ciudad de Calakmul. Ahora, la otra ciudad, como le dije, la rival, que está a 60 kilómetros hacia el sur de Calakmul, es Tikal. Entonces, Tikal y Calakmul se enfrentaron. Aquí era como originalmente, ¿verdad? Eran ellas, ¿verdad? Eran pintadas de rojo, se usaba el cinabrio, ¿verdad? Para colorar. Y aquí se hacía la representación del rey, ¿verdad? Digamos, originalmente. Entonces, así eran las pirámides. Bueno, entonces, digamos, como ya se me fue la hora, no sé, ustedes es el que dicen, pero podemos ver, dejamos las características de este enorme, gran periodo, ¿verdad? Entonces, duró del 250 al 900, y lo más importante fue del 600, digamos, después de Cristo, en que se dan una gran cantidad de, algunos lo llaman ciudades-estado o reinos, península de Yucatán, en los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, bueno, y por supuesto en las tierras bajas de Petén, hasta Guatemala, digamos, todas las tierras bajas centrales. Bien. Bueno, aquí ya está, tal vez algunos de los sitios, tal vez ver aquí el Tikal, Tikal aquí y Calakmul, ¿verdad? Están muy cerca, pero fueron enemigas, ¿verdad? Y estos otros giraban en torno aquí al río Usumacinta. Bueno, lo tenemos aquí, los murales. Este es ya las tierras altas que mencioné previamente. Aquí están otras dos grandes ciudades. Se cree que Tikal fundó esta ciudad, mandó fundar esta ciudad. De aquí se obtenían productos muy, muy exóticos, porque aquí la selva es mayor, ¿verdad? Bueno, y después estos se van a desarrollar, pero posteriormente. Esta es otra una ciudad muy importante, Piedra Negra y Bonampak. También faltó aquí Yaxchilán, ¿verdad? Que eran las más importantes a lo largo del río. ¿Verdad? Entonces, digamos, Calakmul y Tikal trataban de tener controlado todo esto, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿verdad? Había muchas guerras que se daban entre Piedras Negras y Yaxchilán, ¿verdad? Por el control del comercio a lo largo del río. ¿Verdad? Entonces, un poco, ¿verdad? Uno piensa, ¿verdad? Se daban aquí tortazos en el río, como hoy día los hutíes, ¿verdad? Están en el Mar Rojo ahí, ¿verdad? Molestando, tirando sus misiles. Entonces, ¿verdad? Estas potencias, como Estados Unidos ahorita, ¿verdad? No puede como controlar del todo, ¿verdad? ¿verdad? Y muchas de estas guerras eran, digamos, auspiciadas ¿verdad? Por las grandes potencias. Entonces le decía, por ejemplo, por ejemplo, si Bonaparte era aliada de Tikal, entonces los de Calakmul le decían a Pirámide, mira, ayúdame y dale un bombazo a eso. ¿Verdad? O sea, muchas de estas guerras eran guerras proxy, ¿verdad? Bien. El periodo clásico va a ser el más importante, pero como estamos con poco tiempo, entonces, bueno, vamos diciendo que Tikal y Calakmul son las más lindas ciudades, pero estas ciudades van a entrar en guerra, ¿verdad? Al principio Calakmul, y voy resumiendo porque si no, ¿verdad? Calakmul dominó a Tikal y durante 100 años Tikal quedó como destruida hasta que al fin logra levantarse. Y finalmente, logrando una serie de alianzas, derrota de manera definitiva a Calakmul. Pero todas estas guerras es lo que va desgastando al tiempo que la población crece, ¿verdad? La agricultura se ve dañada por las guerras, ¿verdad? Hay sequías, ¿verdad? Etcétera. Antes no había tal vez mencionado que cada ciudad tiene como lo que se llama el glifo emblema. Es decir, cada ciudad tiene como su pendón, ¿verdad? Digamos como lo que se llamaba antes en los reyes, ¿verdad? El pendón real. Antes de que existieran las naciones, ¿verdad? Hoy ya tenemos las banderas de las naciones, pero antes lo que había eran los pendones reales, ¿verdad? Que eran la bandera o el símbolo del rey. Entonces ellos tenían este glifo emblema y cada familia, ¿verdad? Tenía su glifo emblema, ¿verdad? Cada dinastía, por decirlo. Bueno, entonces las luchas entre los reinos del Petén, los más importantes, fueron, bueno, hubo un golpe de Estado, por ejemplo, que se propició en Copán por parte de su vecina, bueno, yo les había mencionado antes, ¿verdad? Aquí están.
Quiriguá y Copán. Copán dominó durante tiempo a Quiriguá, que era más pequeñita, pero Quiriguá estaba a la orilla del río Motagua, ¿verdad? Tenía mucha importancia, pero lo controlaba Copán. Pero llega un momento en que el rey de Quiriguá, apoyado por Calakmul, derrota, captura y le corta la cabeza al rey de Copán. Entonces vemos que se daban estas guerras auspiciadas. Bueno, aquí estos son jeroglíficos que les puse, pero no se ha podido, bueno, leer todo, ¿verdad? Algunas veces cuesta mucho, pero ya los epigrafistas han avanzado. Ahora, aquí tenemos, este es el rey, es la más alta de todas las estelas que hay en el mundo maya, ¿verdad? Que es la del rey Cactiví Chanchopat, rey de Quiriguá en Honduras, y esta estela mide 10,6 metros de altura, está en el lugar, me lo hicieron ahí esto para protegerlo, pesa 65 toneladas, o sea, él se hizo, ¿verdad?, realmente representar porque había logrado derrotar al rey de Copán, de esa gran ciudad de Copán. Bueno, aquí este es un entierro que se puede ver en el museo del Fuerte de San Felipe de Campeche, ¿verdad? Y tienen, entonces ahí trasladaron este entierro de un rey de Calakmul, de la famosa dinastía Khan, que así se llamaba, que quiere decir la cabeza de serpiente, porque el glifo no lo puse aquí, pero me olvidé poner el glifo en la cabeza de serpiente, que fue entonces como el linaje más importante hasta que fue totalmente derrotado por el linaje Butul, que era el linaje de los de Tikal. Bueno, entonces vean la cantidad de jade, ¿verdad?, que hay, de ofrendas, ¿verdad?, el valor que tenía todo este jade depositado en uno de estos, bueno, que aquí, bueno, la máscara se la quitaron porque la vemos aparte, ¿verdad? Hay varias en ese museo. Aquí es otra representación de, ¿verdad?, bueno, es una foto, perdón, de la estela, no la tengo completa, pero vean, ¿verdad?, al rey Cactilu Chancho Patequiwa, el que le cortó la cabeza al de Copán. Bueno, la representación de los reyes, entonces los vemos por todo lado, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el rey maya de Dos Pilas, ya les mencioné que Dos Pilas fue importantísimo, ¿verdad? Aquí está adornado de jade, ¿verdad?, con sus, los tapones que llamaban, ¿verdad?, las orejas, todo esto se lo hacían en jade. Bien. Bueno, ya les mencioné muy rápido que no voy a entrar, ¿verdad?, todas las guerras y cómo se desarrolló, porque ya se sabe cómo se desarrollaron estas guerras entre Tikal y Calakmul, ¿verdad?, gracias a que se descifró. O sea, tenemos la historia política, eso es lo increíble. Bueno, aquí también sabemos esto, no se sabe qué significó, pero es la entrada en el año, como les había mencionado antes, de 378 de la influencia de Teotihuacán en Tikal, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos. Ya les mencioné que el rey Musumacinta fue importantísimo, ¿verdad?, y que dio lugar a la formación de un montón de ciudades que fueron algunas más ricas, que algunas establecieron su dominio sobre otras. El último es Moral Reforma, a la orilla de, digamos, de este otro río, porque el río Sumacinta, cuando llega a las planicies de Tabasco, ya a las llanuras de Tabasco, ¿verdad?, se forma un inmenso delta, ¿verdad?, se vuelve como pantanoso eso, y se forma un delta fluvial inmenso. Bueno, aquí tenemos entonces la ruta del comercio, que funciona, digamos, originalmente, que entonces de las tierras altas, ¿verdad?, salía toda la, ¿verdad?, la obsidiana, hacia el primer, digamos, ciudad, puerto que distribuía productos y que salían, iban hasta Palenque y aquí hasta el Golfo de México, la costa del Golfo. Perdón, Juan Carlos, estamos con poco tiempo ya. Bueno, listo. Entonces dejamos todo esto. Les voy a pasar. Sí, sí. Bueno, les voy a mostrar nada más ya les doy paso aquí. Yaxchilán, Piedras Negras, lo del comercio, es Moral Reforma, para que vean la magnitud, ¿verdad? Las guerras que fueron llevadas, pero estas guerras no impedían, ¿verdad?, que por momentos aquí tenemos dos reyes, ¿verdad?, saludándose y con las pelotas de caucho ahí, ¿verdad? La historia dinástica en Copán, toda en una escalera jeroglífica, más aquí esto es en Palenque, ¿verdad?, los jeroglíficos. Bueno, y voy a nada más para las imágenes. Así fue vista Palenque. Palenque es bellísima. Aquí fue encontrada la tumba del Gran Pacal y está enterrado al frente el arqueólogo que lo descubrió en 1952. Esto es para bajar a la tumba del Gran Pacal. Ahí teníamos el Gran Pacal, ¿verdad? Y tenemos una representación de ese rey. Otra ciudad rival, estos fueron los que se peleaban Toniná con Pacal, de Palenque, ¿verdad? Y esta es otra gran pirámide que está ahí. Esto es uno de los reyes. El juego de pelota representado, ¿verdad?, digamos, el que era el ritual entre los reyes, cómo se protegían para jugar.
aquí tenemos una extraordinaria, ¿verdad? En Toniná, ¿verdad? Se enfrentan dos jugadores. Aquí tenemos, ¿verdad? También con una bola de caucho, ¿verdad? Bueno, esto es el desarrollo posterior del posclásico, es impresionante, ¿verdad? Uxmal, que son los últimos. Así estaba todavía en 1840 cuando la visita el Stephens, John Lloyd Stephens. Esto es Chichén Itzá, okay. Y bueno, la guerra aumentó y entonces se dio el culto del el Zopantli, donde ponían las calaveras de los sacrificados. Una de las más bellas pirámides que está en Chichén Itzá y es la ciudad más grande que construyeron los mayas. Esto también ahí. El juego de pelota más grande de todos está en Chichén Itzá. Un observatorio astronómico también en Chichén Itzá. Y el culto a la serpiente, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Bueno, y esta fue la última gran ciudad capital que dominó Yucatán. Está mi esposa ahí. Okay, y nos dejamos tal vez el terminal, ¿verdad? La belleza de Tulum, ¿verdad? Que ya cuando se desarrollan los estados que, ¿verdad? Al final esto es lo que queda, ¿verdad? De los mayas divididos en ciudades-estado y cortamos. Ok. Está extraordinaria la presentación y tenemos unos minutos, algunas preguntas concisas. Te quería preguntar, el comercio que hablabas, ¿usaban el dinero o el trueque? No, era trueque, todo, sí, no creo que se haya mercantilizado, pero sin embargo las semillas de cacao fungieron como medida, sí, que se usaron como moneda, sí, Y el cacao. la segunda pregunta, ¿usaban ellos un sistema parecido a los quipus que usaban los incas y los quechuas, los quipus para la escritura? No, porque era mucho más, bueno, no podemos decir más avanzado, pero era más desarrollado, era un sistema silábico por medio de esos jeroglíficos, ¿verdad? El de los mayas no se ha podido descifrar. Entonces, este era muy preciso para contar historias, ¿sí? Y narraciones, y mitos, etc. Bueno, a ver, vamos a tomar preguntas entonces acá de los presentes. Por favor, a ver, tienes que salir de share, Juan Carlos. Ok, aquí le doy, tengo que salir. Salir de share, sí, salir de compartir, Uy, puede salir ahí. Ahora ajá, estamos, perfecto. ok. Entonces, a ver, Aurora creo que levantó la mano. Aurora es de México y tiene una pregunta. Adelante, Aurora. Aurora, estás en mudo, Aurora. Bueno, Aurora, estás silenciada ahí. Okay. Vamos a tomar otra pregunta. A ver, sí, Eduardo, una pregunta. Y yo tengo dos preguntas que me surgió de la charla. La primera es que el hombre primitivo era un cazador y vivía básicamente de la carne de los animales. En cambio, los mayas pareciera que desarrollaron, como explicaste también, el cultivo y en grandes cantidades, pero me gustaría que me dijeras si también hacían consumo de carne y cómo era la cuestión. La otra pregunta que tengo es, ¿qué fue más importante en el, digamos, en el declive de la civilización maya? ¿Las guerras intestinas o el daño ecológico que hicieron con sus técnicas de cultivo? Y por otro lado, la reflexión de que hoy en día siempre hablamos de que la civilización actual es sumamente dañina para el medio ambiente, pero por lo que vos mostraste, ya en fechas tan tempranas, el hombre también dañaba el medio ambiente. O sea que eso nos hace pensar que tal vez la civilización no puede desarrollarse sin daño para la ecología. Bien, son como tres temas, ¿verdad? ¿Cuál era? Entonces, el primero era. El de la carne. Bueno, ¿Comían sí, carne no lo apunté. Sí, los bueno, la mayas? carne, claro, lo que pasa entonces es que estos pobres monitos, ¿verdad? Que vimos ahí, y, digamos, porque no tengo claro si tenían ellos ahora, ¿verdad? Me quedo de duda si tenían el perro sin piel, ¿verdad? Perdón, sin pelo que tienen los mexicanos y que es mudo, ¿verdad? Bueno, entonces, pero sí tenían las dantas, ¿verdad? Todos estos animales de la selva. Y aparentemente sí sé que se hacían corrales de venados en otras partes de Mesoamérica.
¿verdad? Entonces, no olvidemos que tienen el venado, que tienen las dantas, que tienen esa infinita variedad de fauna, como tienen una infinita variedad de flora. Entonces, claro, se complementaba. Y por otro lado, el pescado, ya les digo, en los canales, digamos que se utilizó esa piscicultura, que sí se sabe que también lo utilizaron en los pueblos ¿verdad? Digamos, de Bolivia, Amazónica, etcétera, ¿verdad? Que hicieron también ese tipo de cosas. Y, entonces de ahí pasabas a las otras Y dos. después el tema de qué fue más importante Ah, para el bueno, sí, desarrollo ya, ya maya, me las toca. guerras o la ecología. Bueno, por ahí tenían un cuadrito, ¿verdad? Que hay más de 80 teorías, ¿verdad? Sobre el final. Entonces, es como que en realidad se da como una concatenación. Y ahora sí se sabe que hubo sequía, pero entonces los que dicen que no, es que no concuerda, ¿verdad? La decadencia exactamente con la sequía. Por ejemplo, en la joya del Serén, que no vimos aquí, pero que es en la costa del Pacífico, fue la explosión de un volcán, que fue una cosa terrible, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que se unen, pero aparentemente la guerra fue, para los epigrafistas ahora, para ellos la guerra es algo importantísimo, porque en estas guerras que se dieron, en particular en torno al río Usumacinta, se ve el abandono de una ciudad en concreto, ¿verdad? Que Aguateca, que el arqueólogo Arthur Demarest, ¿verdad? Dice es que fue como que salieron corriendo, ¿verdad? Quedó todo tirado ahí y quemaron, ¿verdad? Y la quemaron. Entonces, sí, las guerras fueron terribles para la destrucción de algunas ciudades, pero uno no puede decir que todas terminaron por una misma causa. Ahí está el asunto, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, no, es que estaba pensando ya en otra cosa, ¿verdad? Que en el caso ya más tardío, uno no puede decir que cayó porque no tuvo tiempo, ¿verdad? Pero no cayó completamente porque las ciudades del norte siguieron existiendo. Y eso que les enseñé de la división de las 16 ciudades-estado, esas 16 ciudades-estado conservaban todas las tradiciones, las creencias, etc. Lo que sí se habían quitado encima eran los reyes, ya no había reyes sagrados, ¿verdad? Y el jade perdió, digamos, fuerza como elemento ideológico porque fue sustituido por el oro que entró de Sudamérica. Entonces son cambios que se dan hacia el orden año 1000 y muchas influencias de México. Entonces uno no puede ¿verdad? De decir, porque, y aquí meto un punto más, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo al caso de México, la frontera de México, ¿verdad? Que se ubica donde hoy día está la ciudad de Tula, aproximadamente, ¿verdad? Y que marcaba el fin de de que era la posibilidad de la expansión agrícola en ese tiempo, estaba Arida América, ¿verdad? Y entonces en esa Arida América se desarrolló un cierto agricultura en los bordes de las montañas, pero cuando aumentaba la sequía se morían de hambre y ponían en movimiento esos pueblos y caían sobre las ciudades, ¿verdad? Y eso pasó en entonces todo eso provocó un revuelo, por decirlo así, en toda Mesoamérica, de que pueblos que se pusieron en movimiento, y en el caso de Centroamérica, en concreto Nicaragua, se sabe que hubo dos oleadas y que llegaron y dominaron el centro de Nicaragua y que bajaron en barcas incluso desde México, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas las que se ponen en Bueno, juego, ¿verdad? Y están perdón, Juan concatenadas unas Carlos. con otras. Y la última, Ah, la última de Eduardo, perdón, sí. No, el ya, último punto. ya está. Quiero Ah, dejar Ok, lugar a... bueno, Daniel Nicholson, una pregunta. Sí. Adelante. Buenas tardes, Juan Carlos. buenas tardes. Saludos desde Connecticut, nacido en Mendoza, Argentina, en el periodo preclásico tardío, cuando surgió el juego de pelota. Todavía viven en ese estadio en la No, Argentina. ahora se las pasan hinchándolas, es que es Sí, es cierto. Un comentario y un par de preguntas. Muy, muy curioso e interesado por la decodificación del lenguaje maya, y tu cultura y tu educación es enciclopédica. Realmente puedes hablar por horas, me doy cuenta, de la cultura maya. Siempre interesado por este individuo, Yuri Norozov, no lo como sabes. tú bien dices, de Ucrania, que se robó, creo, el código de Dresden y se lo llevó a Leningrado o Moscú. Él era un egiptólogo. Y te Ajá. quiero contar, ya que menciona todo el grupo, que viviendo en Connecticut y trabajando en Yale, conocí a Michael Coe, que murió Oh, en 2021 y que fue el segundo en importancia en la decodificación de los glifos.
Todos El empezaron libro, como... yo recomiendo vivamente, tanto, o sea, en inglés o en español, yo lo tengo en español. Uno de los libros más lindos es el de Coe, Descifrando, ¿verdad? Descifrando el código maya. Ay, es una cosa tan linda, así como yo, bueno, es un placer leer ese libro, ¿verdad? Sí, Él y tenía un cuenta hermoso todo. matrimonio, te cuento, Juan Carlos, con una colega Sí, llamada Sofía, ajá, que también era una antropóloga acá en New Haven y que ajá, ambos murieron ya, pero individualmente hay una foto muy famosa de él, del ruso, ¿no? De Coe, con un gato siamés que parece salida de la película de sí, James Bond, no sé si la has visto, ajá, con esa exacto, mirada. exacto. Creo que trabajó para la NKVD antes de trabajar para el Mm, Instituto de Antropología. Me interesa el asunto del prepucio entre los mayas, porque en las culturas semíticas ha habido mucha atención a eso y tenemos a mm. Ovidio, famoso urólogo, chairman de este grupo, que nos puede dar un comentario qué pasa con el ser humano y el prepucio del pene. Y lo segundo es, ¿hay alguna idea reciente de que México pretende apoderarse de Guatemala, que desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista antropológico maya realmente pertenece tanto a México como a Yucatán, como a Chiapas? Yo sé que en el periodo post-independencia, después del virreinato de Nueva España, el Yucatán tuvo un periodo independiente. Yo sé que el guatemalteco me rechazaría enormemente esa idea, pero en México he escuchado comentarios de intereses de expandirse a Guatemala. Entonces hay dos preguntas, una del prepucio y otra la de interés de México sobre Guatemala. Bueno, no, con el prepucio, lo único que sé es que se usaba eso, ¿verdad? Y que las mujeres, o sea, las esposas tenían que horadarse la lengua y meter una cuerda para sacar, ¿verdad? También esa sangre, ¿verdad? Pero el hombre lo hacía pasándose un cordel, ¿verdad? Una vez que atravesaba el prepucio, es lo que sé, ¿verdad? Y que eso, este tipo de papel, que en este momento no sé si es, bueno, es hecho corteza de árboles, sí, eh, digamos, era el que se quemaba para esa comunicación con el más allá, ¿verdad? Y la otra, bueno, eso es lo que sé, ¿verdad? No sé si tenía esa función que tiene, digamos, la circuncisión, digamos, de evitar que el papiloma, no sé, porque a mí me la tuvieron que hacer. Bueno, yo aspiré a ser judío cuando era niño, ¿verdad? Porque los admiraba, bueno, los sigo admirando, ¿verdad? Por supuesto, pero cuando era ¿Y esa adolescente, aspiración incluyó una circuncisión, Juan Carlos? no, eso fue por otras razones, pero bueno, Osmosis. sí, sí, pero digamos, sí, no tuvieron que ver, pero lo interesante es que sí, finalmente tengo un primo, una prima que se hizo judía, ¿verdad? Digamos, y siempre hubo esa preocupación en mi familia, ¿verdad? Que es Fonseca por el lado materno, que no sé por qué siempre quisieron ser judíos, ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado. Ahora, que México esté en esas, No no sé, a sabe. menos que ya estemos en... No, lo único es que sí, digamos, a como yo veo el mundo, ¿verdad? Que doy gracias de ya casi estar con 74 años en este momento, porque entonces no voy a ver cuando ya le pase lo de los mayas al mundo. No, porque como se está, pienso yo, el orden internacional, ¿verdad? No está siendo respetado, ni por Correcto. Putin. Si hay organizaciones internacionales que no son estados, que son, ¿verdad? Que son como esos, ¿verdad? Son como sucursales del mal, ¿verdad? Que está por allá y que tenemos a Irán, tenemos a la China, tenemos a Rusia, unidos, ¿verdad? En que Correcto. ellos no van a respetar lo que se quedó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos entrando en un mundo caótico en el que cada uno va, si Venezuela se le ocurre invadir Guyana, no lo sé, en México, yo no creo que tal vez sea porque México ya como tal, lo veo, es que México está ya tomado totalmente por el narcotráfico, que montones de gobernaciones están. Entonces, si a esa gente les interesa, no van a necesitar la protección de la bandera mexicana, sino que probablemente lo vayan a hacer a través del narco, ¿verdad? Como Costa Rica, que está siendo tomada ya, ¿verdad? Digamos, por el narco, lo ve uno por las redes que hay aquí funcionando, tanto de los del sur como los del norte, y las, digamos, nosotros hemos aumentado, pasamos de ser
democracia, ¿verdad? Un país tranquilo, ¿verdad? Hasta hace 40, 50 años, a lo que es ahora, ¿verdad? Que el ritmo de muertos es casi como en Ucrania, digo yo, porque no dejan de matarse las pandillas unos 6 u 8 diariamente, ¿verdad? Entre ellos, y con efectos colaterales, ¿verdad? Como que usted está en una soda a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y de pronto entra alguien ahí y dispara con una AK, ¿verdad? Entonces, y eso es la penetración de esos organismos internacionales que son como el James, como el Doctor No, exactamente, ¿verdad? Carlos, Pero una aliados. pregunta acá. No, y Esteban lo que Berta, no, ya sigo hablando, pero esa foto la hicieron en estatua, está en la ciudad de Mérida, en el Museo Maya Nuevo, que es una belleza. Entonces, La de ruso, Esteban Berta, está el ucraniano ahí, ¿verdad? el ucraniano. Exacto, y no es Esteban ruso. tiene una Muchas pregunta. gracias, muchas gracias. Adelante. Magnífica presentación. Esteban, Gracias. ¿me escucha Esteban? Ah, sí, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. A mí me ha interesado bastante y he viajado por esa zona. He visitado Tikal y varios lugares más. Eh, Al principio de tu charla mencionaste de que la civilización maya parece que se extiende, dijiste, 25.000 años atrás. No, no. Y, eh, La presencia del, o la No, no. presencia del humano, la Del presencia del América. humano. en América. Ujú, Bueno, lo que yo conozco, lo que yo he leído y tal, es de los 15.000 años famosos, ¿no? ujú. Pero también he leído en algunos reportes de prensa de que esa fecha se ha echado para atrás, Sí. pero no conozco los detalles, no sé qué tipo de evidencia o qué Esteban, tipo de los o 15.000 qué se tipo ha de movido aceptación. 25.000. De los 15.000 se ha movido 25.000. Sí, Pasamos por Berigia hace 25.000 años. Yo Nuestros leí hasta antepasados. 32. Hasta Bueno, ahí está. 32 leí en una ocasión. Pero lo que no sé es cuál es la evidencia para echarlo para atrás y cuál es la aceptación de los historiadores para echarlo para atrás. Sí, bueno, lo que pasa es que 15.000 era como lo que se había aceptado, ¿verdad? A partir de lo que se llama, ¿verdad? El descubrimiento de Clovis en Estados Unidos, ¿verdad? De esas famosas puntas de proyectil y que estaban asociadas precisamente a la caza de mamut, etcétera, etcétera. Pero, digamos, se han ido apareciendo, bueno, pero muchas muy polémicas, como Pedra Furá en Brasil, ¿verdad? Que dicen que 40.000 años, etcétera. Lo que pasa es que una cosa es que unos determinados investigadores digan, ¿verdad? Que es a tal fecha y que ellos tienen, ¿verdad? Y otros que la comunidad acepte o que eso sea irrefutable. Entonces, por ahí está el asunto que no está claro. Ahora, lo de 25.000 creo que tiene que ver con un descubrimiento, un yacimiento que en este momento nada más no lo tengo muy fresco en la memoria, pero sé que sí se encontraron ¿verdad? Digamos, yacimientos que se ha podido datar y luego lo del paso se cambió la teoría de que había ingresado y como estábamos en el Paleolítico y que existían los dos casquetes glaciares sobre Estados Unidos, ¿verdad? Que era en la última glaciación, la glaciación Wisconsin, ¿verdad? Que estaba todo cubierto de hielo y que el hombre empezó a bajar digamos, de Alaska, por decir, ¿verdad? Que estaba conectado con Siberia, empezó a bajar cuando se empezó a abrir lo que llaman el corredor Mackenzie, ¿verdad? Que se fue disminuyendo lo del permafrost y por ahí. Bueno, esa teoría hoy día dicen que no, porque bajó antes el ser humano y que lo hizo a través de barcazas por la costa del Pacífico. Entonces ahí, y que por eso entonces han encontrado fechas tan antiguas en América del Sur. Digamos, eso es grosso modo, ¿verdad? Y sé que lo retrocedieron al 25.000, pero yo no sé si es una cosa como así que esté totalmente aceptada, pero sí ya se ha ido desechando eso de que Clovis fue la primera y que, ¿verdad? Y toda esa otra explicación del poblamiento a través del corredor de Mackenzie, etcétera, ¿verdad? Todo eso está bien, como son teorías, porque la evidencia es tan escasa, ¿verdad? Pienso. Isaac, ¿alguna No es una pregunta? especialidad. Gracias. Isaac, Ok. adelante. Isaac, ¿tienes pregunta? Oh, sí, yo quería saber, primero que nada, gracias por la presentación enciclopédica. ¿Cuánto tiempo duró para los mayas construir esos templos y esos castillos?
Sí, ahí sí que, digamos, yo no sé realmente cuánto tardaban, porque hay que tener en cuenta esto. Ellos, digamos, construido una pequeña de 20 metros, cuando van a hacer otra, lo que hace es que construyen sobre la de 20 metros y sobre la de 20 metros van a construir una de 50 metros. Es decir, siempre fueron utilizando, yo creo que el caso más claro está en Copán, digamos, los que han tenido la posibilidad de ir recientemente, porque yo lo visité hace 50 años y regresé hace como 5. Entonces, hace 50 años lo que se sabía, ¿verdad? Era muy poco y no se sabía exactamente qué había, por ejemplo, abajo del templo de las inscripciones. Y hoy día, entonces, se ha encontrado lo que se llama Rosa Lila, ¿verdad? Que es una pirámide que está debajo. Entonces, nada más usted abrieron como una trinchera que llaman, ¿verdad? Para que usted pueda como asomar, pusieron unos vidrios y hicieron una reproducción exacta en un museo muy lindo que está en la ciudad de Copán. Pero a su vez hay otras por debajo, ¿verdad? Entonces, en realidad son sucesivas esas construcciones. No sé si en el caso del Mirador se hizo de una sola vez o el caso de Tikal, ¿verdad? No lo sé. Y yo sinceramente no sé cuánto, ahí sí que no podría responder. ¿Ok? El asunto de el juego de pelota, lo mencionaste de paso. ¿Cuál era la importancia? ¿Por qué era un juego real, una que le daban mucha importancia? Sí, yo realmente, bueno, como del aspecto toda esta la religión y los rituales, etcétera, no me he metido como muy a fondo, pero digamos, incluso he leído versiones, porque en realidad, como contradictorias en cuanto, ¿verdad? Que el que perdía le cortaban la cabeza, o el que ganaba, como el que ganaba le mejor. Pero, por ejemplo, donde más se ha podido observar cómo se jugaba, más recientemente que es en Chichén Itzá, porque Chichén Itzá es del 1100, 1200, ¿verdad? Ya estamos en el clásico terminal, inicios del postclásico, ¿verdad? Ahí se ve donde sí, un jugador que pierde, le cortan la cabeza y de la sangre brota el maíz, ¿verdad? Entonces está asociado a la cuestión de la fertilidad y el culto del maíz, pero yo realmente no sé qué, pero sí, no hay centro, incluso centros pequeños, que no lo tenga, y lo hay desde muy antiguos, como hasta los que hubo digamos, de las capitales que encontraron los españoles en el altiplano de Guatemala, que no me dio tiempo, ¿verdad?, de entrar ahí, porque también al tiempo que se daba, ¿verdad?, ese desarrollo de Chichén Itzá, Mayapán, ¿verdad?, en Yucatán, en el caso del Alto Guatemala, lo que ocurrió fue como una entrada de guerreros y se dio una gran conflictividad y se crearon capitales en lugares defensivos, ¿verdad? Y allí yo tuve la oportunidad de verlos y aquí me he puesto una foto de esos juegos de pelota, que estamos hablando entonces algo que atraviesa 1500 años, ¿verdad? Digamos, dentro de la religión de ellos. Gracias. Enrique, ¿te habías levantado la mano? Estás en mudo, Enrique. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Juan Carlos, tengo una sola pregunta. Todo el conocimiento de ingeniería hidráulica, de ingeniería de obras civiles, de astronomía, ¿cómo se mantenía ese conocimiento de generación en generación a través de 1500 años? ¿Tenían Sí, universidades, tenían colegios? ¿Cómo funcionaba eso? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, de los códices quedan 3 o 4, ¿verdad? Digamos, hay uno que se llama el Grolio. O sea, solo queda eso, son cálculos, digamos, cálculos astronómicos del movimiento en el espacio, todo. Pero, por ejemplo, la única información, porque hay que considerar que cuando llegan los españoles estamos ya en un periodo tardío totalmente de las ciudades, etcétera. Y aún así, ¿cómo se llama? Diego de Landa, ¿verdad? El que, por un lado, causó daño, por otro lado, recopiló información en este libro que se llama Historia de las Cosas de Yucatán, ¿verdad? Que en realidad es una recopilación. Pero digamos, él en el pueblo que se puede ver, y está la iglesia, ¿verdad?, de Maní, cerca de Mérida, ¿verdad? Ahí procedió a un auto, digamos, realmente quemó, ¿verdad? Quemó todos los códices que se habían podido recopilar. Entonces, bueno, eso por una parte. Está por otro lado digamos, lo que describe Bernal Díaz del Castillo cuando entra a Tenochtitlán, donde habla que hay una verdadera biblioteca de estos, ¿verdad?, de estos códices, que es como se les ha denominado. Entonces, realmente existían verdaderas bibliotecas y probablemente existían colegios como existían en el mundo náhuatl. Lo que pasa es que es muy diferente el caso de México, que llegan los españoles,
justo cuando está la capital Tenochtitlán y que ha recogido un montón de cosas de antes, ¿verdad? Y empiezan a interrogar y van a conseguir una información valiosísima que se va a realizar en lo que se llama el Colegio de Tlatelolco. Es toda una época que dura, ¿verdad? En que frailes como Fray Bernardino de Sahagún recopilan una información impresionante, pero no tenemos un Fray Bernardino de Sahagún en Yucatán. Tenemos a este personaje contradictorio de Diego de Landa, y entonces la información que tenemos no es tanto, ¿verdad? Y si se han encontrado además códices que datan del periodo clásico en enterramientos, pero bueno, estaban como los rollos del Mar Muerto, que no se pueden, ¿verdad?, abrir porque se despedazan, pero ustedes saben que ya los rollos del Mar Muerto inventaron por inteligencia artificial y ya los están leyendo. Entonces, no, a saber qué nos depara el futuro con los poquitos que se han encontrado pegados, ¿verdad?, que Carlos, datan del periodo clásico. vamos a tener una pregunta más, estamos casi sin tiempo. Adelante, Isaac. Sí, me gustaría saber qué clase de enfermedades afectaron a los mayas, especialmente con el palacio ese que estaba construido cerca de pantano. Me imagino que la malaria debería ser rampante por allá. No, es que ese es otro tema, ¿verdad? De que cuando entraron esas enfermedades, ¿verdad? ¿Cuándo entró la malaria? ¿Verdad? Entonces, para eso, bueno, ya eso estamos en época, porque en realidad todas las enfermedades de carácter tropical, ¿verdad? Aunque tienen que haber habido, porque sí, se han encontrado enfermedades y cosas de esas, pero las enfermedades que se volvieron endémicas se van a volver endémicas con la llegada de los españoles, y algunas no entraron, digamos, no entraron con los españoles propiamente, que sí entró la viruela, el sarampión, la gripa, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Pero otras habrían de entrar más tardíamente, aunque hay mucha discusión con respecto a esto de la malaria, ¿verdad? Pero según un libro que se llama Pox Americana, no Pax Americana, sino Pox Americana, ¿verdad?, que analiza lo de la viruela y analiza otro que se llama Mosquito Empires, que no me acuerdo, bueno, todo esto de la malaria se va a desarrollar sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, en particular el XVIII. Por ejemplo, ¿por qué los ingleses fracasan cuando entran por el río San Juan? ¿O por qué fracasan en el intento de toma de Cartagena de Indias? ¿Verdad? Cierto que los españoles desarrollan una defensa increíble, pero al final el número de muertos es por la malaria, y eso no le pasaba a los españoles, no había, digamos, todavía. Entonces, es probable que la malaria, todas estas enfermedades tropicales, vayan a ser posteriores. Entonces, las enfermedades, estamos hablando de otras enfermedades que no existían en América, porque no estaba, digamos, que lo que llaman, ¿cómo se llama? Hay un autor que se llama Gilles Diamond, The Arrow of Disease, tiene un artículo y tiene, bueno, un montón de cosas. Y hay otro que estudió previamente a ellos, ¿verdad?, que se llama Conquistador and Pestilence, ¿verdad?, y Pestilencia, Conquistador y Pestilencia, donde precisamente lo que se hizo énfasis es en ese desastre demográfico que causaron las enfermedades. Porque, por ejemplo, África fue tan colonizada, ¿verdad?, por Europa, etcétera, y sin embargo los africanos ahí están, pero los americanos están, pero lo que predomina es el mestizo, ¿verdad?, porque la caída fue brutal. Ya, por ejemplo, no sé si todavía tiene efecto lo que se llama la escuela de Berkeley, ¿verdad?, que tuvo mucho efecto en la década de los 70, al decir que el Valle de México tenía entre 20 y 25 millones de habitantes y quedaba 1,5 millones para el año 1600. Entonces, ahí, ¿verdad?, si no hubiera habido ese impacto demográfico, probablemente digamos, tal vez el aspecto físico de la población latinoamericana sería diferente. Claro, es que yo vivo en Costa Rica, donde el 60% es de origen caucásico, ¿verdad? Entonces, pero si uno se va a Guatemala y, como sabemos, en México, o sea, la proporción es inversa, ¿verdad? Se sabe que hoy día, por ejemplo, en Verapaz, hay población que habla, ¿verdad?, que es 80% habla sus lenguas vernáculas. Muy bien, bueno, creo que vamos a terminar acá ya. Te agradezco muchísimo, una presentación extraordinaria, y tenemos acá temas para varias. Sí, sí. Y bueno, entonces yo les hago un comercial para irme al Que principio. han quedado en el tintero, pero a ver, tu libro, ¿cuándo se publica este libro? Bueno, no, es que no, o sea,
todavía estoy trabajando las imágenes, me falta poquito. Ese es el de los mayas, pero tengo como una visión general muy de carácter económico, más bien, digamos, que es el de América Antigua, muy de carácter económico en la parte de los mayas, donde analizo todo esto desde el poblamiento, ¿verdad? El original y todo, hasta la conquista, digamos, de Cortés y la conquista de Pizarro, ¿verdad? Entonces, se puede ver, entrar a la editorial de la Universidad de Costa Rica y pone mi nombre, entonces ahí va a salir eso. Y el otro estoy tratando de terminar, y mucho me gustaría como poder ver el vídeo después, cuando lo suben. ¿Cómo no? Juan Carlos, sos un bocho, como diríamos en Argentina. Es un bocho. Bocho, muy Bocho. inteligente. Cerebro. Cerebro, bocho. Gran Ah, cerebro. Un cerebro. Aquí bocho es un Volkswagen de los de antes. Así, bueno, espero que no sea una mala palabra en Costa Rica. Sí, a Eduardo puede hablar de la verdad, sí, la famosa concha acústica de Tres Ríos, que le gustó mucho. Vamos a eso. Eduardo me decía que fueron compañeros en la secundaria en San José. Sí, claro, por eso Qué estamos clase aquí. que dieron ustedes, ¿no? Qué interesante. Muy Muy bien. bonito. Salimos buenos del Colegio La Salle. Los felicito, los felicito. Muchísimas Muchas gracias. y hasta Bueno, pronto. gracias y gusto en conocerlos. Y después les pido que me digan dónde encontrar el Ya, en yo me YouTube. encargo de Como eso. dicen en Costa Rica, No te YouTube. preocupes. Bueno, Chao a chao. todos. Nos vemos. Bye. Gracias a Que tengan todos. buen día. Chao. Chao, Igualmente, buen gracias. Chao, chao.